Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast sobre perros y hoy, como siempre, vamos a hablar sobre perros, sin embargo, sobre medio perros, medio humanos, medio tal, total. Vamos a tocar la humanización y obviamente qué mejor que tratar este tema junto con Andrea Mencía, que es nuestra psicóloga general sanitaria, para mí más excepcional de todas las que he conocido. Andrea, es un placer escucharte, sobre todo la forma en la que recibes analizas y transmites la información, porque muchas veces se radicaliza o en ciertas tendencias o ideologías, y a mí lo que me gusta de ti es que todo es válido, todo tiene sus pros y sus contras, bla, bla, bla. Entonces, como tal, también hablaremos hoy de la humanización, que evidentemente tiene sus pros y, por supuesto, tiene sus contras, que es de lo que mucho más se habla mucho más. Entonces, hoy vamos a hablar sobre este tema con Andrea y, por supuesto, este podcast se lo vamos a dedicar a alguien o a algo. Y hoy le paso la varita a Andrea, así que a lo largo a lo largo del podcast, Andrea, Vale, dedícaselo a quien pues quieras, al final o ahora, cuando quieras. cuando tú me digas, vale, pues al final lo dedicamos, así la gente se queda pendiente. A ver a quién se lo dedico. Igual es a ti. Ah, ¿Vale? vale. Vale. Bien, Pues me encanta, me gusta este suspense. Entonces, que no se me olvide, ¿vale? Me voy a dejar una nota aquí. Total, vale, cuéntanos, Andrea, la humanización, algo tan inevitable como que cualquiera de los que nos esté escuchando ha humanizado a su perro. Tú, Andrea, has humanizado a tu perra. Yo humanizo a mis perros todos los días. ¿Por qué? Pues porque es algo inevitable, no lo podemos evitar. Sin embargo, pues tiene cosas malas y cosas buenas. Hoy vamos a hablar sobre esto. ¿Qué tienes pensado contarnos, Andrea? pues lo primero que tenía pensado era preguntar, lanzar al aire y hablar un poco entre las dos, ¿qué es la humanización? Porque lo primero es que es una palabra que se escucha un montón, se oye un montón a educadores caninos, pero no solo a educadores y a profesionales del gremio, sino que es una palabra que en la sociedad se comenta muchísimo, de estás humanizando, no estás humanizando. Entonces, lo primero que yo quería es, ¿qué es la humanización? Porque se oyen muchas cosas y yo a veces pienso, y este tema yo considero, por lo que he investigado un poco, no está muy cerrado ni teorizado ni está descrito como tal. Las bases de la humanización es esto y esto no es. Entonces es un poco también subjetivo. Pero pues vamos a debatir un poco qué es la humanización, en qué puede perjudicar y en qué puede beneficiar. Porque es humanización, por ejemplo, vestir a los perros con ropa, que es lo que yo más oigo que la gente dice, ay, es que le estás tratando como si fuera una persona, o llevarles en carrito. ¿Este es realmente la raíz de la humanización o puede ser que haya otras? Cuéntanos, Anika, para ti, ¿qué es la humanización? Vamos a ver. Vale, para nuestros oyentes, este es el tipo de entrevistas que hago yo, ¿vale? Contestar a las preguntas que me hacen los entrevistados. Bien, pero estoy muy de acuerdo contigo. Además, añado a lo que dices tú, la gente normalmente opina que la humanización es el carrito, es lo más típico, el arnés, los típicos anillos o pendientes que se le pone a los perros últimamente en las peluquerías caninas, que son adornos y detalles como accesorios decorativos. Y luego también últimamente pues está muy de moda cosas tan extrañas como teñirle el pelo a los perros o pintarle las uñas, que evidentemente se hace, la gente dice que encima es perjudicial y aquí sí que relativizo absolutamente porque no es perjudicial si los químicos o los productos que se utilizan están preparados para el uso de perros y por supuesto respondiendo a tu pregunta, eso tampoco es humanización por mucho que se considere como tal. ¿Por qué? Porque al final todo esto implica utilizar un accesorio artificial creado por el ser humano en un perro, ¿no? De esto el perro no es consciente. El perro no es consciente de que lleva un piercing en la oreja. Bien, entonces mucha gente dice, mira, le has teñido el pelo de, yo qué sé, rosa y le da vergüenza, ¿no? Como que yo he escuchado esas frases de está o sea, como que le da vergüenza frente a otros perros. Esto, atención, esto es humanización. No teñirle el pelo de rosa, sino pensar que al perro le da vergüenza tener el pelo rosa delante de otros perros. Entonces, esto es una confusión increíble y tú fíjate, Andrea, la paradoja. Es que me encanta. Es que Fíjate la eres paradoja. brutal, Anika. Me encanta porque has contestado justo lo que quería que respondiera sin haberlo preparado. Es maravilloso.
Sí, es que es justo la gente que está viendo a veces y está pensando que otra persona está humanizando al perro la que lo está humanizando realmente y no la primera. Y todo esto Sí. sin saberlo, o sea, nos pasa sin saberlo. Entonces yo creo que era guay dedicar un podcast a, vale, vamos a ver qué es la humanización y qué efectos tiene en el perro, que al final es lo que nos interesa también. Claro, luego, la humanización, entonces, claro, tú tendrás una definición mejor que yo. La mía es basada más bien en la experiencia y en chapearos a todos desde hace años con esto. Y al final, pues la humanización claramente es darle o implementar en un objeto o animado, o sea, en un objeto, en un perro, en un animal de una especie que no es humana, hacer que ellos, o sea, como que transmitir en ellos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones y sobre todo tratarles bajo nuestros protocolos, por ejemplo, de actuación, protocolos de educación y diferentes cosas que nosotros implementamos, pues a través de nosotros disponemos, digamos, de una forma de pensar y reflexionar muy compleja y sobre todo muy abstracta. Lo que nos hace a los humanos ser humanos es que tenemos pensamientos abstractos que le dan vueltas a muchas cosas enfocándolos desde diferentes ámbitos, ¿no? Y los perros o los animales no disponen de esa capacidad, ellos actúan, piensan, porque sí piensan y resuelven, y utilizan los recursos que tienen para resolver las situaciones, pero no tienen la capacidad de sentarse a reflexionar sobre el pasado, sobre qué imagen están dando frente a los demás o qué piensan los demás sobre ellos, ¿no? Y tampoco plantearse, digamos, el futuro a nivel reflexivo. Sí pueden, porque muchas personas me dicen, ah, mentira, porque mi perro, yo qué sé, aparece una correa, ¿no? Y por la mañana mi perro sabe que va a salir, ¿no? Y eso es un pensamiento de futuro. En realidad es un condicionamiento y Es efectivamente una volvemos a los asociación, recursos. eso es. Asociación que tú le haces al perro en el pasado y o sea, le ofreces un recurso, el perro adquiere ese recurso y en una escena dada, el perro utiliza el recurso que tiene para prever lo que va a pasar, ¿no? Entonces es un condicionamiento de una asociación, etcétera, todo lo que tú dices, pero no es una reflexión hacia el futuro. Total, se me ha ido la olla aquí, ¿sabes? No, Como hablando. pero te recupero, te recupero. Por favor. En conclusión, y era justo, o sea, es súper similar a la definición que yo traía como humanización, y es que es precisamente eso. Humanización es eh, como traspasar propiedades, adjetivos, formas de actuar que son propias de la especie humana a otras especies, ya sean seres animados o objetos inanimados. Entonces, ¿Ves cómo tu definición es mucho referidos. mejor que la mía? Y, Pum, y, pum. y llevado a tierra, como nos gusta a nosotras aterrizar ahí, ¡fiu! Llevado a tierra, no dejar al perro ser perro o pensar que el perro es un mini humano. Esto sería realmente la humanización. Por lo tanto, yo traía aquí como medio dos listas de qué cosas no son humanización, pero la gente suele pensar que lo son, que es como esto de los abrigos, aunque, pero aquí hay como matices, siempre hay matices en todo. Lo de los abrigos, lo de los carritos, hacerle una fiesta de cumpleaños al perro, esto que también se está poniendo ahora muy de moda, hacerle una fiesta y la gente dice, uff, esto es humanizar. A ver, el perro ni sabe que es su cumpleaños, ni sabe que le estás organizando ese día por yo que sé qué, ni que el regalo es porque tiene un año más, ni nada de esto. De hecho, sus años funcionan diferentes a los nuestros, o sea que incluso aunque quisiera no podría ser consciente de que tiene un año más, porque tiene 7 más o depende de la raza, 8 o 5. Pero entonces, que tú prepares un evento en el que tu perro se lo va a pasar bien y le hagas diseñado a lo que es ser un perro, ejemplo, que tú vayas a celebrar el cumpleaños de tu perro a la montaña y le hagas una ruta cuando le gusta ir a la montaña, o que le compres un frisbee, juegues al frisbee con él, o que le lleves a la playa y le dejes bañarse, eso no es humanizar al perro. Y de hecho es lo contrario, es darle a tu perro experiencias que él disfruta y que son adecuadas a su especie. Entonces, eso no es humanizar al perro. Ahora, si yo hago una fiesta de cumpleaños de un perro dentro de un bar con 50 perros conocidos y desconocidos, en las que cada persona trae un regalo, les ponemos gorrete y les obligamos a hacer un protocolo social propio de humanos, pues ahí sí, y realmente tú ves a los perros y están todos estresados, deseando salir de allí y diciendo, ¿qué es esto? Entonces sí que estamos humanizando a nuestro perro. O si Correcto. decimos, es que estabas deseando y que llegara ese momento, este tipo de frases, Sí.
Entonces, en base a esta lista de lo que no es humanizar, y ojo, que aquí sí que quería apuntar, porque es cierto que el tema de los abrigos, por ejemplo, o los cortes de pelo, depende, porque hay perros que sí que necesitan en ciertas épocas del año por sus características de raza, de tamaño, de pelaje y la temperatura en la que está el entorno en el que habitan, necesitan llevar un abrigo. Esto es cierto. Por Entonces, supuesto. sí que hay veces, pero depende. Por ejemplo, un cocker quizás no lo necesita, pero sí puede llevar un chubasquero para no mojarse y luego no quedarse frío. Esto del tema de los abrigos como que tiene mucho, no sé, Anika, si tú añadirías algo, pero que poner un O abrigo a un sea, perro de por sí no es una humanización. efectivamente, y no solo eso, sino claro, tú cuando, o sea, porque esto entra en un área de cuidados, ¿no? Claro, Si ponerle a un perro que tiene, digamos, la temperatura más baja o una capacidad de regularse menor, entonces, claro, hay razas que son propensas a ello. Y da igual si tú tienes un chihuahua, un ratonero valenciano, un perro, en total, un perro de pelo corto y estás viviendo en invierno en un país frío, evidentemente ese perro pasa frío, ponerle un abrigo no es humanizar, sino cuidar al perro, pero exactamente igual que cuando un perro tiene sed en verano y le das de beber o cuando un perro tiene justo. mucho calor y le pones un ventilador. Es decir, eso no es humanizar al perro. Entonces, claro, pues lo mismo pasa con el tema de los abrigos. No es humanizar al perro como tal. Volvemos a lo de antes. Humanizar al perro sería, este abrigo le gusta mucho más porque este color le gusta más. Pero no Sí, sería humanizar al perro decir, este abrigo le gusta más porque cuando se lo pongo se deja manejar mejor que cuando le pongo este otro. ¿Por qué? Porque en ese justo. caso, claro, al perro le puede gustar más o menos porque ese abrigo es más o menos cómodo, le roza las axilas, él suena mucho, muchas veces los abrigos chubasqueros suenan mucho y al perro le molesta ese ruido cuando andan, ¿no? Mm, Y entonces el perro puede decir o puede dar a entender que este abrigo le resulta más cómodo y le gusta más que este otro, pero no lo hace porque sea más bonito o sea de un color efectivamente. o marcas o de Que marca, ya que ¿no? estamos hablando de perro, es otra cosa que aunque no tenga tanto que ver con la humanización, podéis tener en cuenta. Es más humanización o no tanto humanización, sino no tener en cuenta lo que es un perro, el comprarle un chubasquero que tiene capucha, que para ellos es súper innecesaria, que tiene manga que no les permite la movilidad del brazo, que el rabo le queda no sé cómo. Es decir, ya que vamos a elegir un accesorio que nos sirve para regular su temperatura o para que no se moje o porque tiene algún tipo, hay perros que tienen ciertas alergias que no les puede dar el sol, entonces tienen que ir tapados con alguna manta o algún tejido, vale, pero vamos a pensar en lo que es un perro y en lo que necesita un perro y que para él sea cómodo llevar eso. Es decir, que estemos favoreciendo su salud, no adornándole y cargándonos su movilidad, por ejemplo, que estas cosas también pasan. Pero bueno, ahora retomando otra vez, aterrizando de nuevo, entonces, ¿qué sí es humanización? Yo me he hecho aquí una lista de frases típicas que las habrás escuchado siempre, que son del tipo de las de sabe lo que ha hecho, cuando nos encontramos al perro con la cara de cierta forma, él sabe lo que tiene que hacer, pero no me hace caso, o en este momento no le da la gana, o etcétera. Él quiere que no sé qué, o quiere que, bueno, a veces sí quieren cosas, pero querer que sea de una determinada manera, quiero que sea juguetón, quiero que sea más educado, quiero que sea. Todas estas frases sí que implican como una interpretación humana de las situaciones. Y de hecho, aquí me apunta una cosa que sé que te va a gustar mucho, que son emociones que realmente, aquí voy a dar un poco de psicoeducación de emociones. Em, Emociones que muchas veces se les atribuyen a los perros y que realmente son una humanización son el enfado, la culpa, los celos, la envidia, la preocupación. Si hablamos en términos científicos o de lo que se sabe, hay unas 6 emociones básicas que es la que sí se ha demostrado que están en la gran mayoría de seres vivos que tienen conciencia y son el miedo, que le podéis observar en vuestro perro, la alegría, la tristeza, pero la tristeza sin factor cognitivo. Ahora hablaremos de qué es el factor cognitivo. Entonces, he dicho el miedo, la alegría, la tristeza, la ira o la rabia, no el enfado, ojo, la ira o la rabia, el asco y la sorpresa. Estas 6 emociones sí son comunes a los perros y a los humanos y son unas reacciones automáticas, fisiológicas y que nos sirven para adaptarnos al ambiente. Y Que esto de se le hecho denomina están
Sí, Andrea, perdón, me he acordado que por supuesto todos podemos identificar la existencia de esto a través de la película de Pixar que salió, ¿te acuerdas de Inside justo, Out? sí, Que en eso es. español es, ¿cómo es? Eh, no sé, es que la conozco también por Inside Out. Sí, Em, ay, no me acuerdo, pero bueno, que si la gente quiere ver la película para entender un poco mejor el funcionamiento de estas emociones eso dentro es. de nuestro cerebro, recomendamos verla 100%. Sí, sí. Súper, me parece súper guay esa recomendación. Pues estas emociones se denominan teóricamente las emociones básicas o primarias. Y luego en los seres humanos empiezan a desarrollarse unas emociones secundarias o sociales, también se les llama. Ahora, ¿qué se requiere para el desarrollo de estas emociones sociales y secundarias? Pues se requiere de un autoconcepto, es decir, de tener la capacidad de autoevaluarse y de saber que yo soy una persona diferente a la otra. Se requiere un proceso de comparación social, es decir, de saber, pues esto, que hay otro individuo y ese individuo es diferente a mí, etcétera, y se requiere también de la internalización, es decir, de adquirir que hay normas y reglas en mi entorno. Estas 3 características, estas 3 que son imprescindibles para que se desarrollen la culpa, los celos, la envidia, la preocupación, todo esto en humanos comienza a desarrollarse en niños de más de 2 años y medio, 3 años. Esto, como siempre, en individuos va variando. Hay niños que es más tarde, niños que es más pronto, al igual que los perros se desarrollan antes o después. Pero a lo que me refiero es que es algo que ya en la propia especie humana se desarrolla más adelante y que tiene que cumplir una serie de factores. Entonces, yo he hecho un poco de investigación porque habréis oído, esta frase también es muy común, que los perros equivalen a un niño de 2 3 años en cuanto a inteligencia. Ujú. Vale, pues he revisado un poco estos estudios y se han hecho siempre en base a pruebas de CI, de cociente intelectual. Y a lo que hacen referencia es que un perro puede aprender no sé cuántas palabras, es decir, a las palabras equivalentes que puede aprender un niño de 2 3 años, o que puede, que tiene una inteligencia visoespacial, es decir, que puede buscar sus premios, sus objetos, sus chuches con la misma facilidad visoespacial de saber dónde está en el espacio que un niño. O las pruebas aritméticas pasan las mismas, y ojo, no todas las razas ni todos los perros, que un niño de aproximadamente esta edad. Con lo cual, lo que sabemos, o cuando decimos que un perro equivale a un niño de 2 3 años, no es que emocionalmente y socialmente equivalga a un humano, sino que tiene ciertas, o sea, que puede resolver problemas a nivel aritmético, espacial o de vocabulario equivalente a ello. Entonces, que no nos confundamos y atribuyamos todo lo que es el proceso, la evolución y el desarrollo humano que tiene un niño de 2 3 años a lo que es un perro, porque no se ha demostrado que esto sea así. Entonces, esta frase es falsa. No, no es falsa, es falsa y verdadera. Es las dos cosas a la vez. Entonces, en cuanto a emociones, yo solo lanzo porque también me he puesto a leer y claro, veía en internet mucha contradicción, porque sí que es cierto que tú buscas en Google y sí te pone que los perros sienten celos, sienten envidia, sienten... Pero esto te lo pone en las típicas páginas que te salen las primeras, que no están basadas en ningún tipo de artículo científico, sino en opiniones o en observaciones, o que la ha escrito ni sabemos quién. Y luego realmente cuando te vas a un Google académico y buscas estudios, etcétera, lo que te dice es lo contrario, que no se ha demostrado ni hay las bases como para decir que los perros sientan este tipo de emociones. Entonces, yo no voy a ser quien diga si la sienten o no, pero sí que apoyo que quizás el desarrollo cognitivo que ellos tienen no sostiene este tipo de emociones. Un perro puede, por ejemplo, vamos a ir nos desmigándolas. Hay ciertas emociones que he nombrado que requieren de la comparación con los otros, como por ejemplo la envidia o los celos. Entonces, un perro sí que tiene recursos que son valiosos en su entorno y quiere que esos recursos sigan siendo para él. ¿Vale? Pero eso no justifica que sienta lo que nosotros llamamos envidia o llamamos celos, porque eso requiere de una comparación con el otro. De hecho, si definimos estas emociones, de por sí mismas hacen referencia a la autoestima, hacen referencia a creerse más o creerse menos que el otro, a toda esta, ¿qué es lo que llamaba? Todo este factor cognitivo, los perros no lo tienen. No sé si ahí que llevo hablando un rato, Anika, ¿quieres añadir?
No, es que me parece muy chulo lo que estás diciendo y justo porque además muchas veces escuchamos que los perros tienen sentido de justicia porque entienden cuando a ellos se les da un objeto, un recurso más valioso que al otro, lo entienden, pero justo esto, igual que con la humanización, estás tocando detalles a mucha profundidad que para mí Sí. son súper valiosos y, Mira, me y encanta que deberíamos saques ese entender. ejemplo. Justo te voy a cortar porque justo he leído un artículo científico sobre esto y concluían que no tenían sentido de justicia porque cuando a dos perros que estaban en proximidad le dabas dos premios diferentes, uno de valor más alto que el otro, en la gran mayoría de los perros, es decir, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero muy alto, no se observaba ningún tipo de reacciones. Es decir, les era totalmente indiferente que el perro de al lado recibiera un trozo de pan y él un trozo de salchicha. Claro que lo que puede suceder es que tú antes de dárselo, un perro se interese más por un premio que por otro, porque tienen preferencias al igual que nosotros. Es decir, a cualquier perro le gusta más un X que Y. Hay perros que prefieren yogur, otros perros preferirán bacon, otro perro preferirá lo que sea. Entonces, antes de dárselo, puedes observar una preferencia hacia ese estímulo. Es decir, el perro puede ser que huela o que mire más el trozo de comida que a él le interesa. Pero una vez que le has dado a él el que no le gusta y al perro de al lado el que sí le gusta, ese perro se sigue comportando exactamente de la misma forma y no tiene ningún tipo de reacción ni hacia ti ni hacia el otro perro. Con lo cual se Rencor, ¿no? concluyó, Rencor y está planeando una venganza, ¿no? sí, que se concluyó que ni rencor ni justicia y lo que quiera que sea que le habían reforzado en ese momento la conducta que había hecho, él interpretaba que había recibido un premio. No iba más allá vaya, a mí me dieron pan y al otro le dieron, no sé por qué habrá sido. No, eso Y no luego pasa por la mente del perro. justo hablando de esto, querría destacar o explicar que esto depende mucho de cada individuo y de los condicionamientos de cada uno, porque igual que podemos observar, por eso para mí todos estos estudios están sesgados, para mí es divulgación, pero bastante, sí, bastante como, bueno, a la ligera o con un bajo soporte científico, sobre todo porque muchas veces este tipo de estudios se realizan sobre una muestra de individuos muy baja y la mayoría de las veces se realizan sobre los propios individuos de esos humanos de ese propio entorno en el que se está investigando, ¿no? Entonces, bueno, los resultados son bastante sesgados, pero aquí sí que querría mencionar que, claro, si tú trabajas con una muestra de individuos baja, las conclusiones son en relación a los condicionamientos de esos propios individuos. En mi propia casa, Justo. claro, en mi propia casa hay perros y yo puedo ver cómo algunos prefieren un tipo de comida a otro, aunque a nosotros desde la humanización no nos parezca normal. Yo sí tengo a un perro que prefiere el pan seco a una salchicha y le gusta más. Por lo tanto, claro, depende de eso en concreto. Y claro, yo también pongo muy en duda el tema de la justicia. Y sobre todo, lo que estás diciendo, me gusta mucho que lo menciones, digamos, la huella emocional que se queda después de una situación de estas características. Aquí es importante que también entendamos esto como humanización. Somos nosotros los que tenemos o nos recreamos de forma abstracta en esa huella emocional que se nos queda detrás de una situación. Por ejemplo, la situación más típica, bueno, mil, ¿no? A diario, pero bueno, ponte que estamos en una situación social en la que decimos algo que es lo típico que hemos soltado o una estupidez o un comentario de lo más inapropiado en ese momento porque hemos hecho un comentario en el que justo había una persona que estaba afectada por lo que sea que hemos comentado y bueno, y tal. Nosotros nos vamos a casa con esa cosa de, hostia, he quedado fatal, ¿no? Y qué vergüenza y todo eso. Y se nos queda como esa huella emocional después de esa situación. Esto es lo que no le pasa a los perros. Pero bueno, perdón, enganchamos con lo que decías tú, que era increíblemente interesante. Pero, Yo estaba pero me enganchada. parece guay. Y estaba pensando, hemos hasta ahora hablado de como los celos, envidia. Pero estaba ya pensando, ahora con lo que me estabas diciendo, he pensado en la vergüenza, porque está guay, podemos ir hablando como de situaciones de cada tipo de emoción y desmigar por qué se piensa que el perro está sintiendo eso y qué es realmente lo que está sucediendo por el perro. Vale, pues en esa situación que dice Nika, a mí lo que se me ocurre es que mucha gente piensa que el perro se está sintiendo avergonzado por algo que ha pasado, por ejemplo, en el parque canino, porque empieza a tener como gestualidad de las orejas más hacia abajo, o de más sumisión, o a donde ir hacia ti, etcétera. ¿Qué es lo que está sucediendo? El perro realmente se está adaptando a su entorno, es decir, si ha ocurrido alguna situación en la que los demás perros le están diciendo
lo que sea, porque no sabemos en ese momento qué es lo que ha sucedido, pero que no se está sintiendo cómodo, el perro puede dar muestras de no estar a gusto del todo allí, no sentirse cómodo, no sentirse seguro, lo que no justifica que, y lo que no nos puede dar a entender que está sintiendo vergüenza. Imaginaros que es que el perro lleva justo un abrigo de Superman y nosotros pensamos que es que está avergonzado porque está teniendo toda esta gestualidad. Esto es humanización. El perro no está avergonzado, el perro está respondiendo al entorno por asociaciones, que es lo que llevamos diciendo como todo el podcast, porque en ese momento, claro, no sabemos qué es lo que está ocurriendo, pero porque en ese momento no se está sintiendo del todo a gusto. Y es probable que cuando tú luego te vayas hacia casa, el perro continúe su paseo de la forma habitual o no haya esa huella emocional de la que hablamos los humanos. ¿Qué sucede? Que en nosotros sí que la hay. Entonces empezamos a comportarnos extraño como si nuestro perro siguiera sintiendo la misma emoción que hace 15, 20 minutos. O incluso igual se nos pasa, pero al día siguiente, cuando volvemos al parque canino, nosotros vamos anticipando que nuestro perro viene ya con enfado, vergüenza, preocupación, etcétera. Entonces nos comportamos como si algo sucediera y el perro comienza a comportarse extraño, pero no es porque le quede la huella emocional de la vergüenza ni de ningún tipo de emoción, sino porque nosotros le estamos dando a entender que hay algo que nos preocupa o Sí. que hay algo que está sucediendo. Y esto la mayoría de la gente no acaba de comprender cómo impacta en el perro, pero es que es trascendental porque Mm. pensamos muchas veces en este tipo de impacto de nuestro estado de ánimo sobre el perro y no lo entiende nadie nunca. O sea, perdón, la mayoría de la gente, pero claro, yo estoy acostumbrada a que nadie lo entiende. Eh, y sin embargo, si nosotros mismos humanizamos sobre nosotros mismos, lo entendemos perfectamente, porque cuando nosotros estamos en un grupo Justo. social y hay una persona que de repente se muestra triste, incómoda o avergonzada o muestra una emoción anómala en esa situación o distinta a lo que está teniendo el grupo social, coño, todo el mundo se da cuenta. O sea, a ti te condiciona. Si una persona entra, si tú vives con una persona que entra a casa súper estresada, enfadadísima, lo típico que a veces estás y entra la persona con la que vives en casa y dices, Dios, me voy a callar a ver si se pasa porque viene fino, ¿sabes? Y ya está, o sea, es estrés, nervios, cabreo, lo que sea. Nosotros lo percibimos, por lo tanto, es muy ingenuo pensar que nuestros perros no lo perciben en nosotros cuando ellos Y están de bastante hecho, más. voy a añadir una cosa, que como ellos no saben interpretar el mundo humano, para ellos les afecta todavía más, porque por ejemplo, si yo estoy en casa y llega, por ejemplo, mi pareja y llega tope cabreado, yo puedo decir, madre mía, y saber que está enfadada y decir, bueno, aquí vamos a ir con cuidado. Pero la perra puede percibir toda esa emoción negativa, pero no sabe a qué se debe, no sabe que es porque le ha pasado algo en el trabajo, no sabe que es porque ha pasado algo económico o familiar, no entiende por qué está sucediendo eso. Entonces, para ellos, imaginaros que a vosotros os llevaran a un planeta diferente en el que otra especie os adopta y vivís en una familia de esa especie de extraterrestres alienígenas a las que no entendéis cuando hablan, porque hablan y lo único que percibís es que llegan o súper ansiosos o que percibís que llegan con un montón de miedo o hipercabreados, dando gritos, dando golpes. Imaginaros cómo estaríais. Pues, y no hay nadie más de vuestra especie humana en esa casa con esos dos alienígenas, que están los dos súper desbordados. Pues esto es lo que les sucede a nuestros perros, porque no entienden, además, el qué nos está generando esa emoción. Y por lo tanto no saben cómo actuar, porque como no lo entienden, simplemente entienden que algo está pasando en este mismo Justo. momento que altera el El ambiente, por lo equilibrio, tanto sí. ellos se empiezan a tensar y ya dependiendo del carácter de cada perro, pues uno se tensará y huirá de la situación, otro se tensará y se alterará y se mostrará mucho más inquieto, otro se tensará, estará más alerta y si ya de por sí tiene problemas, digamos, temperamentales o incluso de comportamientos agresivos, pues se agravarán. Otro entrará en tembleque y se irá rehuyendo. Y ya, o sea, me refiero que Sí, dependiendo del carácter de cada perro habrá una reacción frente a esa situación, pero la habrá. Siempre la claro, habrá. incluso, ojo, que el que no haya, no es que, esto va a parecer contradictorio, pero el que no la haya no quiere decir que no la está viendo. Puede haber perros que tengan una tolerancia muy grande y una adaptabilidad muy grande, ya sea por un temperamento ya genético desde que nació, o puede ser por historia y por aprendizajes. Es decir, una persona que esté, perdón, un perro que esté acostumbrado a vivir con una persona que siempre, absolutamente siempre llega enfadada,
probablemente cuando lleve 2 años viviendo con esa persona y llegue enfadada por 745 veces, el perro vaya a quedarse tan tranquilo durmiendo porque ese es su estado normal de convivencia. Y los perros que viven con personas más alteradas o no emocionalmente, les pasa esto. ¿Qué notarás? Notarás Habituación. el cambio, efectivamente, habituación. Notarás el cambio cuando llegue una persona nueva a su entorno con una emoción diferente que le transmita algo diferente el perro. Ahí es donde verás la reacción. Porque igual aquí hay gente que nos dice, pues yo cuando estoy triste, pues mi perro no hace nada. Ese no hacer nada realmente es hacer algo. Ya. Quizás no se está aproximando a ti porque percibe esa emoción y para él no es positiva. Quizás está muy habituado a que tú estés así y por eso sigue con lo suyo. Quiero decir que aunque no veáis una reacción intensa en vuestro perro o llamativa, no quiere decir que no esté reaccionando a ese estado emocional. Y Correcto. conectando, sí, Y por eso también muchas veces, o sea, esto también incluye la humanización, porque a lo mejor la eso gente es. está, claro, o sea, esto también es humanizar y mucho. Luego, cuando esto ocurre, nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro estado de ánimo, si es así de permanente, también puede condicionar el comportamiento de nuestro perro. Y aquí entra muchas veces las personas que yo lo entiendo, o sea, cuando tu perro es un perro que está dando problemas de comportamiento en la convivencia, que a ti te impiden llevar una vida normal, yo entiendo que si cada día que sales a dar un paseo hay tirones, reactividad a otros perros, ladridos, tú pasas vergüenza, pero además no disfrutas del paseo, encima el brazo te duele porque tienes que aguantar todo el rato al perro así. Total, que yo entiendo que al final el paseo con tu perro acabe siendo una mierda Mm. y tú no quieras salir a pasear con él, por lo tanto entras en un estado permanente de frustración. Entonces ya cada vez que vas a salir a dar un paseo, sales enfadado, desganado De seguir con o el podcast, alterado o quiero lo que sea. contarte algo muy especial. No sé si sabes que cada mes hacemos clases privadas en las que puedes conectar en directo conmigo y con los demás perronólogos para tratar un problema de comportamiento concreto y dar soluciones. Estas clases privadas son exclusivas para los que están en perronología. Para explicarlo fácil y rápido podríamos llamarlo el Netflix de los perros. Y por menos de lo que te cuesta una correa decente o una pizza, te suscribes a todos los contenidos privados. Ya hay más de 200 contenidos exclusivos para corregir cualquier problema de comportamiento y poder disfrutar de un perro muchísimo más equilibrado. Todas estas clases están tanto en vídeo como en audio por si prefieres escucharnos cocinando, caminando o conduciendo. Así puedes aprender mientras haces otras cosas y luego, cuando llegues a casa, empieces a practicar y ver resultados con tu perro. ¿Qué resultados vas a ver? De repente tu perro te va a empezar a mirar más, confiará en ti más aún y sobre todo le empezarás a ver mucho más feliz a tu lado. Consecuencia, tú vas a sentirte más feliz y le vas a querer más. Ah, y te dejo el enlace para poder apuntarte en perronología en la descripción. Esto ya también condiciona la propia situación y hace que el perro empeore su comportamiento. Por eso es tan importante que entendamos exactamente lo que es la humanización para poder gestionarla a nuestro favor, para mejorar los resultados cuando estamos trabajando con nuestro perro para eliminar sus problemas de comportamiento. Es decir, siempre que tú te veas afectado y tú humanices a tu perro pensando que lo hace para vengarse de ti, Mm. que lo hace en plan personal, que lo hace por algunos aspectos yo qué sé, es que he escuchado un poco de todo. Entonces, si tú piensas que el comportamiento de tu perro es así por ti, porque es algo personal, estás entrando en un bucle absurdo que lo único que hace es empeorar la situación porque es humanizar. Si tú entiendes lo que es la humanización y a partir de este podcast separas las emociones, entiendes que te cabrea el paseo con tu perro así mucho, pero si lo tratas desde la emoción, no vas a tener resultados. Pero si marginas esa emoción y dices, venga, va, pues ya está, el perro es así, lo que necesita es otro tipo de asociaciones, voy a hacer estos ejercicios para enseñarle otra forma de pasear. Y lo haces de forma impersonal y marginas las emociones, es donde realmente empiezan a aparecer los resultados, porque el perro empieza a aprender sin una carga emocional que no comprende y no sabe gestionar. Justo. Y de hecho, yo ahora estaba pensando, coger esto que voy a decir con pinzas, pero si podéis, porque la emoción existe y está, y eso, y tenemos que analizarla y entenderla, pero quitarle esto que llamo yo el factor cognitivo. O sea, vosotros pensad de una emoción. Ahora estaba pensando, lo que estabas hablando me recordaba al enfado, por ejemplo, que hay mucha gente que eso, que dice lo de el perro lo hace porque por fastidiarme o cualquier tipo de frase de este tipo, o es que se ha enfadado conmigo porque me he ido tanto tiempo, o está enfadado conmigo porque he vuelto porque he estado con otro perro, todo este tipo de palabras. El perro, por ejemplo,
puede sentir ira o rabia, esta emoción que hemos hablado primaria, pero el enfado requiere necesariamente tiene este factor cognitivo de, no sé cómo explicarlo, el run run humano de es que esta persona me ha hecho y todo este tipo de subtítulos. Entonces, yo lo que os diría es que le quitéis los subtítulos a la emoción. No sé si esta metáfora os sirve, pero podéis ver la emoción de vuestro perro, pero quitarle los subtítulos. No subtituléis lo que está pasando, porque es muy probable que esos subtítulos que le añadáis sean humanización y sean humanos. No es realmente. El perro no está pensando, pues mira, ahora te fastidias, pues ahora actúo más intenso, pues ahora te aguantas o... Esto el perro no lo está pensando. El perro puede estar en una emoción negativa e intensa por la situación en la que está viviendo. Y lo que dice Anika, el poder separar estas dos cosas, que para mí sería la emoción de la creencia o del pensamiento, del subtítulo, es lo que te va a permitir actuar de forma adecuada. Porque ¿qué tengo que hacer? No tomármelo como algo personal, porque el perro no se está enfadando conmigo, sino ver que el perro en ese momento está en una emoción muy intensa, negativa. Entonces lo que yo necesito es disminuir esa emoción, que vuelva a un estado equilibrado, positivizar la situación, vivirla desde la calma, desde la serenidad, y eso va a ayudar a que superemos el problema de comportamiento que estemos tratando, sea el que sea. Pero si Fundamental lo no que nos dices, metemos en un bucle porque mm, muchas veces de como si tiene que estuviéramos ver, relacionándolo con otra persona. Yo ahora lo estoy pensando sí. y empezamos a relacionarnos con el perro como si fuera una persona más, como si fuera un amigo, una pareja o un familiar, en el que empiezan a mezclarse emociones, pues esto de culpa, del perro se siente culpable, de yo me siento culpable por el perro, de rabia, de enfado, de preocupación. Se mezclan un montón de emociones que solo intoxican la relación, porque no existen en la especie canina y no existen en el mundo del perro. Sí. Y impiden muchas veces que actuemos de forma, suena mal llamarlo sangre fría, pero de forma objetiva, que al final es lo correcto. Cuando un perro, por ejemplo, lo que dice siente rabia, está muchas veces relacionado con niveles de frustración. Muchas veces está relacionado con situaciones muy intensas que vive el perro. Pues, por ejemplo, pongamos un perro reactivo que cuando se cruza con otro perro empieza y la empieza a liar. Nosotros, en base a nuestra forma de vivir esa situación, que es vergüenza, obvio, pasamos vergüenza porque la gente en la calle nos está mirando a nosotros y sabemos que están pensando, uy, vaya perro más mal educado, lo que sea que estén pensando. Pero por un lado son pensamientos abstractos de un humano que otro humano interpreta, que ni siquiera sabe a ciencia cierta, por lo tanto tienen un resultado igualmente abstracto en la mente del segundo humano. Y este segundo humano lo que hace es intentar gestionar esa situación lo más rápido posible, no lo mejor posible, sino lo más rápido posible. ¿Cuál es la salida más rápida? Alejarte de esa situación. Esto no le ayuda al perro a gestionar la situación. Esto también es por culpa de la humanización que entra por medio de todo esto, bueno, humanización o más bien por culpa de no saber separar nuestras emociones y tomarnos la situación de una forma objetiva, no sabemos gestionar esa situación. Entonces, ¿qué habría pasado? Lo más seguro, que es lo que siempre digo, si tú apartas tus emociones y dices, vale, mi perro la está liando un montón con ese otro perro de la correa, voy a pararme aquí y voy a decirle, escucha, ladra todo lo que quieras, pero esta situación no va a cambiar porque tú estés ladrando. De hecho, quiero enseñarte otra forma de gestionar esta situación, porque como tú no sabes encontrar la que es normal, yo como tu guía, como la persona responsable de tu bienestar y tu educación, te tengo que enseñar cómo comportarte aquí. Por lo tanto, quédate aquí un rato y observa, ¿vale? Y cuando ya se te pase el pico de frustración, ira, que es lógico porque es la forma en la que el perro ha aprendido a gestionar esa situación, el perro de repente a los 5 o 6 minutos, que esta es otra, 5 o 6 minutos para nosotros es un mundo, pero al final es una chorrada. Te quedas allí, el otro humano se queda allí con su perro, tu perro de repente dice, ¿qué está pasando aquí? Llevo ladrando 5 minutos, esto no funciona, no está pasando nada de lo que pasa hasta ahora, ¿qué hay que hacer? Y ahí el perro como que se resigna y dice, yo ya llevo ladrando 5 minutos, esto no ha cambiado, y te mira. Y en esa mirada es cuando tú le dices, cállate ya, hombre, que es que la estás liando parda aquí, no sé ni para qué. Venga, siéntate y relájate un rato. Y claro, cuando él se sienta y se relaja y ahí tú le premias y le refuerzas ese comportamiento, es cuando tú no estás añadiendo una emoción a esa situación y esa situación te permite, el no añadir emociones, te permite ver la situación de forma objetiva y tratarla. Por lo tanto, le enseñas al perro cómo gestionarla de otra forma. Sí. Bueno, me he enrollado Y, aquí, y pero no, ya no, está. pero es fantástico porque eso es tratar al perro como perro y realmente actuar
en base a las emociones caninas que están presentes realmente en la situación y no a las emociones humanas que están presentes en la situación y que estamos traspasando a los perros que realmente ellos no tienen. Y de hecho, iba a añadir, es que me parece súper importante esto porque creo que además también va a ayudar a la gente. Las emociones por sí mismas, por definición, otra cosa es el estado anímico que es más prolongado en el tiempo, pero las emociones se distinguen del estado anímico, entre otras cosas, por el tiempo de duración. Las emociones duran un tiempo corto y limitado. No os puedo decir exactamente X segundos o X minutos, pero no duran más de media hora, por ejemplo. Las emociones de por sí aumentan y se pasan. Pueden crecer en pico. Claro, la gente que nos esté escuchando no me está viendo, pero estoy haciendo como una montaña con las manos, ¿vale? Entonces, suben y por sí mismas, al mantenerse en el tiempo, descienden. Entonces, otra cosa son las conductas, pero la emoción que en ese momento tiene tu perro de ira, de rabia o de excitación o en el momento de miedo va a descender por sí misma si tú le aguantas en esa misma situación durante el tiempo necesario. Y os aseguro que es mucho menos tiempo del que vosotros consideráis. Otra cosa es la conducta de ladrido o la conducta, la que sea, pero la emoción desciende por sí misma, por definición. Otra cosa es el estado anímico, pero la emoción que aparece, igual que aparece, desaparece en un tiempo determinado. Entonces, el perro llega a comprender que esa situación no debe preocuparle cuando sois capaces de mantenerle en esa situación el tiempo justo para que la emoción desaparezca por sí sola. Eso para el Y hablamos perro, de minutos. claro, hablamos de minutos. La emoción va a desaparecer. La conducta puede ser que no, porque hay conductas que están muy aprendidas y muy arraigadas. Porque igual aquí hay alguien que me dice, no, pues mi perro puede estar ladrando 25 minutos. Sí, claro, pero es que tu perro lleva entrenándose en ladrar 25 minutos 3 años todos los días. Entonces, y eso es conducta y no emoción, y puede ser conducta aprendida, pero la emoción por sí misma ha descendido. Y cuando el perro, tras muchas repeticiones, entiende que frente a esa situación aparece el miedo, aparece la excitación, aparece lo que aparezca, pero desaparece sola, es cuando empieza a entender que no tiene nada de lo que preocuparse. Pero para eso tenemos que permitirle exponerse, como dice Anita, y gestionar esa situación de esa manera que él por sí solo no sabe que él tiene que hacer. Y si le sacamos por la emoción humana, nunca le permitimos aprender que no sucede nada y que ese miedo, que esa excitación no está justificado, no tiene sentido. Es muy chulo esto que comentas porque si los oyentes, si nos estáis escuchando ahora y tenéis y lo estáis entendiendo y podéis probarlo en cualquier aspecto de vuestra vida, vais a ver con mucha facilidad y rapidez los cambios que vuestro perro va a empezar a iniciar. Evidentemente, lo que dice Andrea, si hay un comportamiento muy arraigado, muy complicado, pues hay que aplicar también pautas concretas Sí. para que sepas en Y esas aquí situaciones. vamos a añadir que si la conducta es intensa o os trae o mucho malestar a vosotros o mucho malestar a vuestro perro, yo siempre recomiendo acudir donde un profesional, porque quizás no se está interpretando del todo bien la situación que está sucediendo. O, por ejemplo, yo cuando digo mantener en la misma situación, es exactamente la misma, porque tienen que ser situaciones controladas. Es decir, si tu perro comienza, por ejemplo, a ladrar cuando ve a otro perro enfrente y tú le mantienes ahí durante 5 minutos, probablemente descienda su emoción. El ladrido no lo sabemos porque es la conducta y no la emoción, pero la emoción de excitación probablemente desaparecerá. Ahora, si el perro que tenemos delante de repente da un paso hacia adelante o de un paso hacia atrás o se mueve hacia nosotros o se va, ya es un cambio en la situación. Entonces puede desencadenar otra vez la emoción de nuestro perro. Por eso estas cosas no son nunca ni tan difíciles como nos pensamos, pero ni tan sencillas como parecen cuando las explicamos, porque mantener a tu perro en la misma situación significa exactamente la misma, no de repente que un humano le mire a los ojos, que de repente pase un autobús, que cualquier cosa que hace que nuestro perro ¡chum!, vuelva a conectar con lo que le estaba sucediendo. Me hace gracia cómo lo explicas porque, claro, tienes la ventaja de ser psicóloga, eres psicóloga de humanos, nuestra para todos los humanos, que por cierto agradezco Para todos los que lo... humanos del mundo. Para... Y yo agradezco que lo seas porque al final el hecho de que en un gremio haya profesionales de verdad, pues a mí me alivia mucho, así que bueno, te lo agradezco, pero tienes una ventaja muy chula y es que desde hace tiempo eres educadora cañina también, te has formado también con nosotros para ser educadora Siempre. cañina. Y lo eres y estás haciendo un trabajo excepcional porque tienes este factor diferencial, ¿no? Que tienes la facilidad de trabajar con un perro y los conocimientos, pero todos sabemos que en realidad el hecho de que un perro tenga resultados o que un trabajo con un perro tenga resultados dependen casi en un 85%
del humano, de su Sí. propio humano, de los cambios de la comprensión que tiene el humano de cómo educar a su perro y de los cambios que sea capaz de ejecutar. Entonces, el hecho de que tú seas muy experta y muy profesional en ambas áreas, cuando tú trabajas con un perro en Barcelona, que eres de Barcelona, pues esas personas tienen una suerte increíble porque les es más fácil Sí, entender es todo terapia esto. doble. Es guay, es guay. Sí, sí, para mí es un placer. Así que bueno, para ya de paso aprovecho para aquellas personas que ahora estén pensando, ay, pues ya a mí me gustaría saber más cosas de las que Andrea enseña. Pues podéis seguirla en la descripción, os dejamos el Instagram de Andrea para que la podáis seguir y allí pues la preguntáis cualquier duda que tengáis. Ya os contestará por mensajes privados o por email o allí ya en las redes sociales suyas podréis encontrar el contacto. Pues Andrea, me gustaría ahora hablar sobre las ventajas o las cosas buenas de la humanización, porque siempre hablamos de las Vale. cosas negativas, aunque en sí el enfoque de la humanización que acabamos de tener ahora, pues nunca es bueno, le falta un poco al respeto a la naturaleza del perro, ¿vale? Las cosas como son. Pero Sí, es cierto que ha habido puntos a lo largo de la historia en los últimos entre 14.000 y 20 y pico mil, es decir, al final no se sabe desde hace cuántos años con exactitud los perros están a nuestro lado. Sí que es cierto que como mínimo sabemos que son 14.000 años hacia atrás. Y en estos 14.000 años han pasado muchas cosas y muchos hitos históricos en los que precisamente la humanización ha ido escalonando el compañerismo, la convivencia entre nosotros dos como dos especies. sí. Mira, muy guay. Me gusta que hagas como esta vuelta de hoja, ¿no? De la parte positiva, aunque le voy a cambiar el nombre porque es eso, me da la sensación, pero ¿por qué el humano humaniza? Está claro porque va intrínseco dentro de la propia especie. Al final es lógico que un humano, si no tiene conocimientos en un área o no se ha formado en ese área específico, todo lo va a evaluar desde la perspectiva del humano, porque por eso es humano. Es decir, nadie va a pensar como piensa un pez, ni como piensa un tiburón, ni como piensa un delfín, si no ha estudiado biología marina y se está poniendo de verdad en las necesidades de la especie, en cómo funciona su sistema cognitivo, etcétera. Es decir, no nos tenemos que sentir mal por humanizar, porque es lógico que lo hagamos por ser de esta especie y cuando no tenemos conocimientos. Ahora, en el momento en el que empezamos a ser conscientes de que lo estamos haciendo, es cuando tenemos que informarnos de profesionales que sí lo sepan y ver cómo hacer. Entonces, lo que a mí me gustaría, porque más que nada, no es que haya traído, sí ha traído beneficios la humanización, pero para mí no es el tratar a las especies como seres humanos, sino es tratar a las especies como seres vivos. Porque lo que ha pasado es que sí que es cierto que desde hace muchos años hay a ciertas especies, incluidas los perros, a las que se las ha tratado como si no tuvieran ni sentimientos, ni emociones, ni alma, ni conciencia, es decir, se les ha dado un maltrato. Entonces, lo que ha traído la humanización para mí es esa sensibilidad hacia la especie y esa sensibilidad hacia la vida, pero que para mí siempre tiene que estar enfocada desde cada especie. Es decir, igual que a un gato no se le puede tratar igual que a un perro porque tienen necesidades diferentes, a un perro no se le debe tratar igual que a un humano y a una jirafa no se le debe tratar igual que a un leopardo y no se le debe tratar igual que a una tortuga ni a un loro. Es decir, cada especie tiene sus necesidades. Pero lo que sí que es positivo es que empecemos a tratar con sensibilidad y con conocimiento a cada una de esas especies, que no humanizarlas. Entonces, para mí lo que sí ha traído positivo es esto, y es el preocuparnos eso, el no pensar tampoco que los perros son máquinas, que todo lo hacen en base a... no sé cómo decir esto. Mira, yo sé cómo No sé. explicar esto, Andrea, Vale, y me gustaría hacer este inciso, y es que sí, yo vengo de una sociedad, ya sabes, muy católica. sí, Entonces, claro, yo de pequeña tenía la fe muy presente y una de las cosas que se repetían permanentemente en los mensajes que que yo escuchaba habitualmente es que Dios creó a los animales al servicio del ser humano. ojo, esto también es humanización y antropomorfismo, solo que en su otro extremo, o sea, creernos el ombligo del mundo y que todo el universo está para disponer a los humanos. Esta es Ujú. realmente la base de que todo. Sí, pero bueno, te dejo ya.
No, Sí, solo quería decir esto porque esto sí. durante muchos años en algunas de las civilizaciones occidentales en este caso, donde algunas de las religiones pues estaban por encima incluso de la política, las políticas sociales Mm, y los gobiernos durante cientos de años, pues claro, hemos vivido un poco con esto. ¿Qué nos ha ido salvando? Al final, sí o sí, una de las cosas que ha ido perpetuando la relación entre los perros en concreto y los humanos ha sido ciertas características de los perros que a los humanos les servían como utilidad, que bueno, sí, sí, estaban a nuestro servicio, pero cuando un humano tenía un perro que le facilitaba con mucha conexión un trabajo diario y se lo facilitaba de verdad, se establecían relaciones emocionales que hacían que ese humano sí. quisiera a ese individuo como parte de su familia. Es decir, que ya en civilizaciones egipcias, o sea, hace muchísimos años, ya podemos ver en algunas de las tumbas a humanos enterrados con cuerpos perrunos. Por lo tanto, ya eran tan importantes los perros para los humanos hace miles de años como para que se les enterrara juntos. Y Esto en su ojo, día. y cuando el trato era de esta manera, que a mí me gusta llamar como simbiótico, es decir, en el que los dos se están beneficiando, ahí es donde acaba un poco la humanización. Es decir, yo me beneficio de tu compañía y tú te beneficias de la mía, pero para Sí. eso yo te tengo que tratar como perro para que tú realmente te estés beneficiando de estar conmigo, porque es lo que eres. Pero Efectivamente, justo, antes se entendía, o por lo menos en la percepción es que antes se entendía mucho más esto por esto mismo, porque se le daba la oportunidad al perro de realmente serlo. Ahora es más difícil, obviamente, en los pisos es mucho más complicado que yo que sé, un border collie que vive en un núcleo urbano mm, céntrico persiga o agrupe los rebaños de ovejas. Es que es complicado, pero bueno, los border collies hacen lo que pueden, agrupan autobuses, agrupan perros en el parque, lo que sea. bicicletas, sí, todo. Entonces, no podemos eliminar los instintos naturales de nuestros perros y eliminarlos, que es lo que muchas veces nos solicitan como educadores, cosa que nos parece muy injusta. Pero aparte Mm, de parecernos injusta, también declaramos abiertamente que no es posible. Oye, ¿tú quieres eliminar el instinto más natural de tu perro genéticamente? Que por cierto has escogido esta raza, entendemos que por esto, pero bueno, vale, pongamos que como buen panoli no te has enterado de las características de una raza y la has elegido por estética, que esto también es muy típico. No pasa nada, pero sí que aclaramos que en caso de que quieras que nosotros como educadores eliminemos su instinto natural, oye, podemos no es hacerlo. posible. Bueno, efectivamente, podemos hacer que lo hacemos, pero no es Sí, posible. Y cuando intentamos hacerlo, las consecuencias son bastante peores, peores. sí. ¿Por qué? Porque es como un efecto muelle, ¿no? Tú intentas eliminar algo que existe intrínsecamente en ese individuo y cuando intentas coartarlo, ¿no? Se dice, Sí, claro, eso se compresiona y al final explota por cualquier otro lado y el perro acaba sí. teniendo un problema de conducta bastante peor, pero distinto al que Voy a estamos poner un intentando eliminar. ejemplo súper sencillo para que la gente comprenda esto, porque es algo que pasa muchísimo y me encanta que lo hayas nombrado, porque lo de los instintos es algo que a mí encima me apasiona y de verdad, si te gustan los perros y si te gusta tu perro, entiende sus instintos, promueve sus instintos, llévalos a algo guay que os beneficie a los dos, o sea, disfruta de sus instintos, porque eso es lo que le hace ser perro. Pero justo me viene mucha gente queriendo eliminar instintos. Y voy a hacer una metáfora que vais a entender muchísimo más fácil, porque a veces es como, "Jo, ¿y por qué sí que tiene que pastorear mi perro pastor?". Vale, pues imagínate que tú llevas cientos de miles de millones de años con una genética que está preparada para hacer X cosa o para vivir en determinado ambiente. Imagínate que un humano lleva cientos de miles de años preparado para vivir bajo unas temperaturas y de repente el día de mañana nos tenemos que mudar de planeta y vivir a 150 grados. ¿A qué te morirías? O imagínate, no voy a poner 150, voy a poner 70. ¿A que probablemente vivirías, pero nos saldrían eczemas, nos cambiaría la piel, nos saldrían erupciones y daría un montón de problemas de salud? Pues eso es lo mismo que pasa cuando queremos eliminar el instinto de un perro. Se puede llegar a hacer bajo ciertas condiciones, y esto cogido con pinzas se puede llegar a reducir muchísimo, pero ¿qué va a hacer? Erupciones, quemaduras, cambios en, o sea, esto lo estoy hablando metafóricamente, va a hacer un montón de cambios y de consecuencias negativas para el perro en otros sentidos. Porque lleva, o sea, se ha adaptado, la naturaleza es súper sabia. A mí esto, de verdad, la naturaleza es muy sabia. Lleva tantos años preparándose para ser de una determinada forma que por algo es. Entonces, querer que los individuos de repente hagan todo lo contrario a lo que han nacido para ser es una atrocidad.
Nunca mejor, sí, Lo siento. definido. No, no, es que completamente. También, también es importante que las personas sepan que esto que decimos Andrea y yo, claro, nosotras lo contamos desde un aspecto profesional. Por lo tanto, muchos estáis pensando ahora, ay, 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 pero entonces el problema que me está dando a mí mi perro, que claro, está relacionado con sus instintos naturales, yo no voy a poder eliminarlo. Tampoco decimos eso. Evidentemente, No, la solución que os damos es tan fácil y difícil a la vez claro. como que Y aparte esos... que entiendan que los instintos es como un deseo de hacer algo automático para cumplir una función adaptativa. La conducta no deseada que te da tu perro no es un instinto y eso sí se puede eliminar. Quiero que la gente Mm, se quede con, o sea, un instinto, por ejemplo, puede ser esa necesidad del pastoreo. Ojo, que tú puedes eliminar perfectamente que persiga bicicletas, que persiga coches, que ladre. Esas conductas sí se pueden eliminar, pero no vamos a eliminar el instinto, vamos a canalizar el instinto y vamos a darle una utilidad. ahí está. De Por hecho, eso lo no os canalizamos en... preocupéis. Claro, justo, lo canalizamos en otras conductas. Es decir, lo que dice Andrea es, no lo has podido definir mejor. Podemos eliminar la conducta de perseguir bicis o coches, pero no el instinto. Pero ese instinto se canaliza en otra conducta que para ti es mucho más amable y cómoda en esa convivencia o en ese paseo. O sea que no hay problema, lo hacemos desde hace años, es muy fácil y se puede hacer perfectamente. O sea que los que habéis colapsado en este momento no os preocupéis, esta es la solución. Y otra cosa que quería decir, perdón, Andrea, que me gustaría Nada. retomar el tema de la humanización positiva y Sí, dar un ejemplo porque hemos hablado de la humanización, de lo malo y de lo bueno, y hay ciertos puntos en la humanización que han favorecido a que la relación entre las dos especies se estreche muchísimo. Voy a dar un ejemplo que es humanización pura y dura porque es emoción abstracta o emoción que solo sienten los humanos implementada en el perro que ha ayudado a estrechar los lazos, independientemente de las consecuencias a posteriori. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Pongámonos hace miles de años o cientos de años, me da igual. Un perro que vive en la finca, en el jardín de una casa, en exterior, a la intemperie, básicamente. Y de repente ese perro pues está cumpliendo una función, tiene una muy buena relación con los humanos, increíble. Ese perro fuera tiene, yo qué sé, pues su caseta o lo que sea que se le haya construido o vive en un establo con otros animales. Claro, tiene ese humano una relación más emocional con ese perro porque le da directrices que el perro ejecuta a la perfección, facilitando el trabajo con otros animales. Por lo tanto, hay más vínculo por parte de los humanos con el perro que, por ejemplo, con una oveja o con una vaca. No digo con esto que no hayan tenido vínculos los humanos con ovejas y con vacas, porque entendemos y sabemos y se sabe que sí los ha habido, pero con el perro es un vínculo distinto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si imaginaros hay un día de, pues, con una súper mega tormenta, con granizo cayendo de, o sea, mal, y ese humano de repente de la casa siente compasión por su perro y dice, Dios, hoy hace un frío de cojones, especialmente trágico todo, se está mojando todo porque el perro va a estar allí y el perro, ojo, está en el establo, a lo mejor está en su caseta y está genial, no le pasa nada, a lo mejor está incluso con otros 3 perros y entre ellos están súper bien. Pero el humano a través de la compasión dice, hoy le voy a meter que pase la noche con nosotros dentro. Entonces, el hecho de que exista la humanización en ese aspecto en el que el perro no está mal, pero está mejor en casa, le mete el humano en casa y allí se genera un escalón, un pelín por encima en esa relación entre esas dos especies. Me sirve porque había una cosa que sí que quería comentar y que va súper, súper al hilo de lo que tú estás diciendo, y es que una de las cosas que sí que tenemos que tener claras es que igual que hablamos de instintos, está el instinto afiliativo en nuestros perros. El perro es una especie que es social por definición, igual que el humano es social, el perro también es social. Ojo que hay razas y hay individuos más sociales que otros y hay algunos que tienen más instinto afiliativo con los de su propia especie y otros que tienen más instinto afiliativo con las otras especies. Esto depende un poco. Y si os pica la curiosidad sobre vuestro perro, pues preguntar o formaros porque es muy guay también conocerlos. Pero lo que sí que es cierto es que está este instinto afiliativo y esta necesidad social
Y esta, si lo queréis llamar, entre comillas, humanización, pero no lo es, porque es realmente parte de las necesidades de perro y de la especie de perro, es el crear y el basar el vínculo que antes quizás no se hacía tanto. O sea, es como dice Anika, ha pasado un proceso. Cuando empezaron a vincularse la especie humana con la canina, hubo esta especie de confianza, de seguridad, de tú cumples tu función, etcétera. Sí que es cierto que ha habido una tendencia un poco más tradicional en el adiestramiento que se ha cargado un poco esos vínculos o esos lazos a través de prácticas no muy recomendables, y lo que ha traído la humanización, que era un poco lo que yo creo que me preguntaba Anika, lo que ha traído un poco es el volver a reconectar, ¿no? Con ese vínculo, esa seguridad y ese como esa emoción que de verdad existe y se crea entre los humanos y los perros. Entonces, esto sí que yo quería dejarlo claro porque, al igual que los humanos, para que los perros crezcan sanos, necesitan vínculos seguros. Y de hecho, se nota muchísimo un perro que desde el inicio ha tenido un embarazo seguro, o sea, con su madre estando tranquila, que ha tenido un vínculo seguro con su madre perruna, pues, con su madre de camada, y luego se ha trasladado a una familia, también se nota mucho la diferencia cuando ha tenido una vinculación segura con los humanos. Los perros que no han tenido una vinculación segura con sus humanos de referencia desde un inicio tienen un montón de problemas, muchas veces, de miedos, de agresividad, de inseguridad, de estar alerta constantemente porque no saben lo que va a suceder. Entonces, esta parte de darle seguridad, confianza, de darle al perro una sensación de estabilidad y de entendimiento, es básica para el desarrollo de nuestros perros y para que vivan felices, equilibrados y seguros. Pero yo quiero destacar que para mí eso no es humanización, es precisamente atender a sus necesidades sociales y a sus instintos afiliativos que les tienen y que les necesitan, que se cubran, igual que el de la comida y igual que el del agua. Sí, para mí es una conclusión muy chula a la que podemos llegar con la humanización, que hay que distinguir, en base a todo lo que hemos comentado a lo largo del podcast, hay que distinguir la humanización de los cuidados y obviamente la humanización al final acaba perjudicando al perro simplemente porque le falta el respeto a su naturaleza y hace que al final le tratemos como algo que no es. Y el perro nunca va a decir, oye, no me siento a gusto en este rol que me estás dando. No lo va a hacer, simplemente lo va a aceptar y va a actuar en consecuencia, y esas consecuencias es lo que al final es perjudicial en la convivencia. Y por lo tanto, y por otro lado, pues los cuidados son muy necesarios para que esa convivencia sea mucho más amable y que disfrutemos de los perros de verdad. Así que con esta definición de la humanización, no sé si quieres, Andrea, resumir de alguna forma Sí, algo. justo, me gusta. Con esta frase final de querer que los perros sean perros y quererles por ser perros, es cuando dejamos de humanizar y les dejamos disfrutar. Una forma muy común de humanizar es pensar que lo que nuestro perro más disfruta es ver Netflix con nosotros o ser acariciado como un peluche. Y precisamente el querer a nuestro perro y el no humanizarle es saber entender qué es lo que disfruta de verdad y proporcionarle todo eso. Que no quiere decir que no le gusten los mimos, ¿eh? Que también Sí. les gustan y mucho. Pero precisamente eso, el querer a nuestros perros y punto. Es que es vuestro nombre, es vuestro sello y ojalá el de todos los tutores, vamos. Me gusta Y mucho con que, este final, aparte voy a enlazar con la dedicatoria, que no se nos tiene que olvidar. Y ya se te iba pues, a olvidar, Anika, te lo pero explicar. total. Y es un medio dedicatoria, medio que anécdota, que también últimamente no estamos contando muchas y no puedo alargarme, pero como yo últimamente lo estoy pasando un poco mal con la situación de salud de mi perrita, pues quería dedicar este podcast a todos aquellos veterinarios, y no solo veterinarios, sino todos aquellos profesionales que se preocupan por la salud de nuestros perros, que se implican verdaderamente, que tratan de evaluar los casos en profundidad antes de actuar, y todas aquellas personas que todos los que estemos escuchando y hemos tenido varios perros o les tenemos ahora, siempre hay alguien que se nos viene a la cabeza que salvó o que nos ayudó a salvar a un perro que tenemos, que me emociono al decirlo, porque realmente este vínculo del que hablamos se crea y es muy especial, y que lo dedico a todas esas personas que nos hayan ayudado en algún momento a salvar a nuestros perros. Me gusta tu dedicatoria, Andrea, y me sumo a ella 100%. Muchas gracias, muchas gracias. Y es un placer estar aquí en este podcast, la verdad, me encanta. Espero que os guste también a los que lo estáis escuchando. Dejar comentarios, que si no dejo de venir, ¿eh?
Sí, por favor, comentarios, sí, tanto debajo del vídeo de YouTube como debajo del podcast, por favor, dejadnos comentarios sobre qué os ha parecido este podcast y si os ha ayudado a entender la humanización o si os ha cambiado la forma. O sea, hay muchas personas que percibían a lo mejor la humanización de una forma distinta antes de escuchar el podcast a que la perciben hoy, ahora, después del podcast. Entonces también escribidnoslo, que será un placer leeros a todos. Y Andrea, muchas gracias, nos vemos en el siguiente podcast, ha sido un placer. Muchas gracias. Chao, Andrea. Chao.